Buenas tardes a todos y todas. Mil gracias por su asistencia. Bienvenidos a este taller de inicio para el conocimiento y el estudio de las normas APA. La intención de este taller es que las personas que están optando por grado de monografía entiendan y sepan cómo se debe manejar este tipo de ejercicio a la hora de su redacción, a la hora de su elaboración en la monografía. Pero esto no quiere decir que esta actividad no nos sirva al resto de las personas, porque resulta que la normatividad APA se incluye en todas las actividades de redacción y escriturares que manejamos dentro de la universidad. Eso quiere decir que nosotros en las actividades diarias de aula, ya sean virtuales o presenciales, usamos este ejercicio de manual. Además que nos ayuda en el tema de la concepción de la redacción como tal, en informes, en actividades, en ensayos y obviamente en la monografía como tal. Entonces, bienvenidos y mil gracias por su asistencia a este taller primer taller, es uno de tantos, el primer taller sobre la aplicación de las normas APA. Bueno, entonces, pues, finalmente, la vida académica es un continuo reto de discernimiento, de aprendizaje, de preguntas, de problemas o varias decisiones. En este orden de ideas, pues, también son las pautas de la normatividad APA, que se deben tener en todos los procesos de investigación y en todos los procesos de elaboración de cualquier tipo de escrito al cual nosotros estamos ajustados dentro de esta vida académica. Una monografía, más exactamente, o un artículo científico siempre nos lleva a hacernos las preguntas de cuál es el tema, cómo realizar una búsqueda, cómo citar, cuáles son los estilos de redacción que debemos utilizar en términos académicos y cuáles son las referencias, las notas de pie de página si es necesario utilizarlas. ¿Cuál es la diferencia entre una referencia, una bibliografía, una cibergrafía? ¿Cuál es la diferencia entre una cita? ¿Cómo lo debo hacer al interior de los párrafos? Que también es una problemática que todos a la hora de enfrentarnos a este tipo de ejercicios tenemos. Y pues obviamente este taller nos va a llevar a aclarar muchas dudas y a llenar esos vacíos para poder enfrentarnos a este tipo de actividades. Y pues obviamente un sinnúmero más de preguntas que nos van a salir a la hora de hacer la práctica de este tipo de escritura. De acuerdo con lo anterior, pues el manual APA está estructurado como una provocación, una invitación a reflexionar precisamente sobre este tipo de actividades, como la norma. Ustedes saben que APA es la Asociación Norteamericana de Psicología, que de allí se originaron este tipo de ejercicios rígidos para poder hacer temas científicos, temas sociales que tuvieran cabida dentro del área académica en la cual todos nos movemos. Este ejercicio inicialmente se inició en 1929 y pues fueron antropólogos, psicólogos, sociólogos, administradores, en fin, todos los que tienen que ver con nuestra sociedad que tuvieron en cuenta homogeneizar este tipo de información. Y obviamente para tener una comprensión lectora. La monografía es una opción de grado que nuestra universidad tiene como tal y es una herramienta útil para la iniciación y en la pregunta científica de este ejercicio profesional al cual ustedes están asistiendo, donde la estructura es un proceso de información, de análisis, que es muy importante y determina el tema, la manera coherente y crítica en la cual ustedes van a enfrentar este tipo de investigación. Y obviamente, para hacer adecuado este ejercicio, pues lo más importante es tener una base gráfica normativa y que nos da el manual de normas APA. ¿Cuál es la edición que nosotros vamos a trabajar? Es la última, la séptima, la que salió en el 2020. Esa es la que nosotros vamos a utilizar y que dentro de las políticas de la universidad son las más actuales que debemos hacer. Toda monografía debe estar activa
y actualizada con respecto a esto. Y eso hace parte del ejercicio que iniciamos el día de hoy. De nuevo, bienvenidos a este ejercicio de cómo hacer un recorrido inicial de qué es una monografía, cómo se redactan monografías y obviamente lo que nos interesa, el tema de la citación y las referencias inicialmente. Este es uno de los primeros talleres que nosotros desde CLEA vamos a hacer. ¿Y qué es CLEA? CLEA es el Centro de Lectura y Escritura Ariandina, que hace parte del Departamento de Humanidades de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Nosotros como grupo académico los ayudamos y los asesoramos en estos temas para que ustedes tengan un mejor ejercicio a la hora de realizar escrituras, lecturas y comprensión. ¿Sí? ¿Quiénes hacemos parte del grupo CLEA? En este momento hacemos parte el profesor Hernando Cervantes, que hace parte del cuerpo docente de humanidades, la profesora Alba Consuelo Mesa, la profesora Leen Leal Hurtado y la profesora Jenny Marisol. Y quien les habla, Gloria Patricia Forero. Todos hacemos parte de este grupo de CLEA que está al servicio precisamente de estos ejercicios y que, como les digo, no solamente es el primero, es uno de tantos que vamos a hacer precisamente para que lleguemos a ese culmen de conocimiento y obviamente dentro de la escritura que es la normatividad APA. Entonces, bienvenidos de nuevo a este primer taller virtual sobre Manual Norma APA, opción monografía. Mil gracias. Le doy la palabra entonces a nuestra profesora Alba Mesa, que ella inicia con nuestro taller. ¿Tú vas pasando las diapositivas, por favor, Glorita? Sí, señor. Bueno, buenas tardes. Yo soy parte del grupo del Centro de Lectura y Escritura y en esta hora quiero compartir algo acerca de la experiencia maravillosa que es investigar. Si quieres, pasa a la otra. Una opción de investigar es la monografía. Es un documento escrito en el cual minuciosamente se trata un tema de preferencia del autor, donde se debe delimitar precisamente el objeto de estudio para hacerlo un poco más fácil el manejo. La extensión de la monografía es máximo de entre 30 y 50 páginas. Importante saber que para poder desarrollar esta monografía podemos primero tener en cuenta la pregunta problema. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero para esto necesitamos delimitar específicamente, enfocarnos en términos concretos, en los alcances, en las limitaciones que puedo tener en el momento de desarrollar mi investigación. Límites como de espacio, de tiempo, de universo, importante saberlo. El tema y los subtemas que voy a tratar se ven en el momento cuando yo empiezo a descubrir y a reunir información adecuada. ¿Dónde la encuentro? Pues en las bases de datos de la universidad, en libros académicos, en Google académico. Nunca utilizar ese tipo de buscadores como Wikipedia, monografías.com, tampoco eso, porque no son muy académicos. Importante saber saber y tener claridad en que el objetivo de investigación debe estar basado en la pregunta. Pero para poder hacer eso necesito tener una claridad de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer y dónde lo voy a hacer. Tener un espíritu crítico en el momento de leer los textos y utilizarlos para poder trabajar el tema de estudio. Esto se va a comunicar en un escrito y por eso la importancia de este taller de las normas APA.
existen otro tipo de normas, Vancouver y demás, pero en este momento vamos a trabajar las normas APA. ¿Qué más les puedo decir? El objetivo general es la acción o meta que yo debo realizar para alcanzar esa respuesta global. Lo redacto en infinitivo, con una forma final, en donde, por ejemplo, puedo decir, determinar es el verbo que voy a utilizar en infinitivo, el grado de satisfacción, el objeto, y ya, ¿para qué? Pues, por ejemplo, para diseñar nuevas estrategias de ventas. Podría ser un ejemplo para los administradores de empresas. Los objetivos específicos, por supuesto, van a ser como metas breves que nos van a ayudar a cumplir la meta final. Existen varios tipos de monografías. Una monografía de compilación, una de investigación y otro análisis de experiencias. Si quieres, vas pasando, Glorita. Vamos a entregar un manual donde nosotros vamos a recopilar todo este tipo de información y ahora les estoy dando simplemente las generalidades de lo que es la monografía. Una monografía de compilación es un análisis de lo expuesto por otros autores sobre el tema específico que yo escogí y al final se da como se da la opinión propia respecto a ese tema. Una monografía de tipo investigativo es abordar un tema un poco más explorativamente, aportando una visión novedosa y dando nuestro propio punto de vista. Aquí hay que leer, recopilar y recopilar para finalmente dar mi propio aporte. Y una monografía de análisis de experiencia ya es experiencias que dentro de la carrera, por ejemplo, que hacen muchas prácticas durante todo el ejercicio profesional, toman una experiencia de esa, se sacan conclusiones, se compara y se aporta la visión personal. ¿Cuáles son los pasos? Los pasos generales son la selección del tema que quiero lograr, buscar las referencias bibliográficas, dónde las busco, la lectura y evaluación, es que, ¿qué me sirve, qué no me sirve? Esbozar un plano, un esquema, cómo lo voy a hacer, realizar el trabajo escrito, escribirlo en las normas APA y demás, y redactar y presentar el texto escrito del cual le van a hablar mis otros compañeros. ¿Cuál es el formato? Ahí está escrito. La estructura de la monografía, 2,5 en la parte de arriba, a la izquierda 1,27 y 2,5. Bueno, esas mediciones estarán en el momento de entregar el manual. Entonces, creo que le doy paso a mi compañero Hernando, quien les va a hablar algo acerca de la redacción. Muchas gracias. Bueno, estudiantes y profesores de Ariandina, básicamente vamos a dar unas ideas centrales de redacción. Lo primero es precisar las monografías, las tesis de grado en las universidades, los artículos científicos son textos académicos que comunican a los lectores las investigaciones realizadas sobre un tema, los análisis de esas indagaciones y las conclusiones a las que se llega. Esta definición nos lleva a un segundo aspecto. Estos textos académicos están dirigidos a la razón y se realizan dentro de los criterios de la investigación científica. Toda afirmación que contenga el texto debe ser argumentada, demostrada, sustentada. Para lograr estos objetivos, ya entrando al campo que voy a exponer, los textos deben estar correctamente escritos. Entonces, pasemos al proceso de escritura. Lo primero que ustedes deben hacer cuando van a redactar una monografía, una tesis, un artículo científico es tener claro el objetivo de su texto. ¿Qué quieren lograr con ese texto? En el mundo académico esto significa que es demostrar plenamente la validez de las indagaciones que usted han hecho. Usted tiene que tener absolutamente claro que lo que quieren lograr es demostrar que esta indagación está bien hecha. Segundo, tienen que pensar en sus lectores. Ustedes van a trabajar para el mundo académico y deben ser, para sus calificadores, deben ser
muy precisos, pensando en que los que lo van a leer son personas que conocen a fondo del tema. Segundo punto, tener las ideas claras. Quien no tiene las ideas claras no puede escribir con claridad y la confusión que tiene la traslada. Entonces, antes de sentarse, bueno, mis ideas son estas. Ahora una pequeña sugerencia. Puedan expresar el contenido de lo que van a escribir en pocas palabras de manera secuencial, lógica. Este es el problema, encontré estas situaciones, planteé estas soluciones y comprobé esto. Esta no es la fórmula mágica, pero la idea es que sí puedan resumir en pocas palabras el sentido global de la tesis. Luego, con las ideas claras, planear. Aunque una tesis de grado, una monografía, tiene un esquema, ustedes dentro de cada punto tienen que ordenar la argumentación. Tienen que decir, voy a colocar esto primero, voy a colocar esto después, y hacen un esquema con las ideas básicas. O sea, hay que planear. No hay que tirarse a la piscina de chapuzón. Hay que planear. Voy a comenzar por aquí, voy a seguir por acá, y hacer el esquema muy concatenado. Planearlo muy concatenado. Cuarto, ya hecho el esquema, ustedes deben sentarse a redactar. Redacten todo lo que tengan con el esquema, redáctenlo todo. La recomendación es parar, dejarlo reposar, es el término que usan algunos escritores, y al día siguiente revisarlo, mirarlo. Y al revisarlo viene un proceso de esto sobra, esto sirve, esto lo puedo escribir mejor. No le tengan miedo a ese proceso. Los grandes escritores lo hacen así. Los grandes escritores escriben, reescriben y reescribir. Un profesor de mérito de la pedagógica, Guillermo Alberto Arévalo, ya fallecido amigo, decía, el arte de escribir es reescribir, porque uno al pulir y al pulir y al pulir es que está logrando lograr el objetivo que se propuso. Entonces, la invitación es a que miren, evalúen y revisen. Ahora vamos a ver con qué criterios revisar. Entonces, luego de este proceso, hay que tener unas ideas claras. Pasamos al punto de cuáles son las características esenciales de una buena redacción. Voy a usar una definición de un manual de redacción que es aplicable al texto académico en lo esencial. La correcta redacción de un texto necesita ceñirse primero a las normas de ortografía y de gramática. Ojo con eso. Ustedes deben hacer esos procesos lo mejor que puedan y aconsejo, busquen apoyo para los procesos de redacción. No se confíen en el corrector de Word, porque el corrector de Word o cualquier otro corrector comete errores. Hay quienes dicen que para poder usar un corrector hay que saber ortografía y gramática. Tengan que los elementos básicos claros y busquen mi recomendación, que busquen asesoría. Entonces, punto 1, para escribir bien una monografía, aplicar normas de ortografía y de redacción correctas. Y ahora una definición fundamental, ya refiriéndose al manual de redacción. Redactar bien es construir la frase con exactitud, concisión, claridad y originalidad. Quien ha leído a García Márquez, él dice que el éxito de sus textos en buena parte está en que cada frase, o sea, entre una mayúscula y un punto aparte o seguido, hay una idea completa. Esa es una frase, una oración. Y uno tiene que redactar cada oración bien redactada. Hay que redactar cada oración bien redactada. Y esa, así, con una frase bien redactada, esa es la base de la buena escritura. Entonces, ojo a ese primer paso. ¿Y qué es una frase bien redactada? Exactitud. Hay que usar las palabras exactas que son.
Y eso nace de dos aspectos. Uno, conocer el problema. Si voy a escribir sobre un hospital, yo tengo que conocer la terminología científica de los hospitales muy bien conocida y ahí sí puedo usar los términos exactos. Si no conozco el problema que estoy investigando, no puedo conocer los términos exactos. Entonces hay que investigar muy bien los términos de lo que uno está trabajando. Eso es parte de la metodología de investigación, pero al redactar es fundamental. Y segundo, hay que usar el diccionario. La recomendación es que trabajen con el diccionario de la Real Academia de la Lengua o otro diccionario que ustedes consideren útil, abierto en su computador o físico, y estén viendo si la palabra es la palabra precisa. Entonces, exactitud, concisión. En todos los textos sobre redacción académica está hablar con las palabras precisas, que no sobren palabras, que no se exceda, que no le digan a uno qué textis tan carretuda. Escúcheme que haga esa expresión. O sea, usar el número de palabras, decir en pocas palabras mucho. Y claridad. Es fundamental que ustedes estén seguros de que el problema no es poner palabras raras para expresar que uno tiene mucha profundidad. Lo principal es que le entiendan a uno la tesis, que no se la reciba el corrector o su monografía y diga, no la entendí. Uno tiene que estar, entonces, y originalidad. Uno no puede estar redactando siempre diciendo algo pasó, esa cosa. Uno tiene que buscar las palabras precisas, buscar una manera atractiva de redacción. Esto es válido para todo tipo de redacción, inclusive para las monografías. Uno tiene que escribir con cierta calidad de originalidad. ¿Por qué? Porque ayuda a que se entienda y se comprenda lo que uno quiere decir. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer una revisión de texto, digan, uy, ¿esto está exacto o no está exacto? O ¿esto está conciso o no? ¿O sobran palabras? Esta es la palabra adecuada. ¿Está claro o no? Y corrijan sin miedo. Corrijan. Personalmente a mí es la parte que más me gusta de la redacción. Sentir el placer de pulir mi pensamiento en el papel. Entonces, esas son ideas generales. Ahora, hay otra palabra clave al escribir. La cohesión. La cohesión es la propiedad del texto en que hay una adecuada conexión de las diferentes palabras, oraciones y párrafos. Conexión que asegura la interpretación de cada frase en relación con las demás y la comprensión del significado global del texto. Uno no redacta, observe esto. No. Todo lo que uno va escribiendo tiene relaciones. Entonces hay que buscar las relaciones. Quienes han tomado algunos cursos de redacción, ahí están los conectores. Los conectores ayudan a enlazar y a darle significado a los textos. La coherencia. La coherencia significa que el texto esté organizado lógicamente y esta organización hace posible comprender las ideas que se quieren comunicar. Al principio les decía, tengan claro, yo quiero decir esto, voy a decir esto, concateno con esto, relaciono, esto está condicionado a esto, esto está relacionado. Esa es la coherencia, que el contenido tenga racionalidad en su contexto. Ahora, para lograr esto, pasamos al tema de los conectores. Están los conectores. Por ejemplo, voy a mostrar 3 ideas sobre la Universidad del Área Andina. La Fundación Universitaria del Área Andina está muy bien localizada en Bogotá porque está sobre la estratégica avenida Caracas y a 2 cuadras de la calle 72, Centro Financiero de la ciudad. Ahí establecí una relación de causa. Usé el conector porque. No dije, la Universidad de Andina está bien localizada, queda en tal parte y está cerca de esto. No, lo uno con la palabra porque. La Fundación Universitaria de Andina ha tenido un rápido aumento de estudiantes, por lo que tiene cada vez más sede en el sector. ¿Cómo lo conecto? Con un conector de efecto o consecuencia. Mucho estudiante y ha tenido crecimiento. La Fundación Universitaria de la Andina ha tenido una importante expansión al mismo tiempo que ha aumentado su oferta de carreras. Conector de tiempo. Al mismo tiempo. Entonces, voy hilando los textos. Hay conectores de conclusión,
para escribir cronológicamente, de conectores del tiempo, conectores de conclusión, etcétera. Entonces, es importante que trabajen con esta herramienta. Por último, sobre la técnica del párrafo. Un párrafo es una unidad de varias líneas que comienza en mayúscula separada y termina en punto y aparte. Esta es la cuestión formal. Ahora, el párrafo es clave para planear cómo se escribe. El párrafo desarrolla un solo pensamiento, una idea que explica, desarrolla, contradice, amplía, etcétera. Entonces, yo tengo estas ideas. Voy a hacer un párrafo sustentando esta. O no estoy de acuerdo con alguien, voy a hacer un párrafo demostrando por qué no estoy de acuerdo. Entonces, en la planeación hay que usar la técnica del párrafo, idea clave por párrafo. Y brevemente, porque el tiempo estipulado se me está agotando, hay párrafos para introducir. Bueno, vamos a ver esto, este es el tema, etcétera, etcétera. Hay párrafos de desarrollo. Bueno, de acuerdo a lo planteado, investigamos esto, encontramos esto, la prueba es esta, etcétera, que desarrollo de la investigación va en párrafos de desarrollo. Hay párrafos de enlace. Uno ha tratado mucho un tema y dice, bueno, anteriormente, en un párrafo, anteriormente planteamos esto y ahora vamos a plantear esto. Entonces uno enlaza. Y hay párrafos de conclusión que son fundamentales en el mundo académico y de la monografía, nuestras conclusiones. Y por último, hay una serie de ordenamiento del párrafo. ¿Cómo se organiza el párrafo? Hay párrafos cronológicos. Si usted está haciendo una tesis sobre un momento histórico, usted puede hacer párrafos con la cronología de lo que sucedió, que es fundamental para comprenderlo. Si usted le ordenan hacer una monografía sobre una problemática en una fábrica, usted tiene que describir cómo está el interior de la fábrica. Orden espacial, a la izquierda esto, a la derecha esto, al fondo se observó esto. El cronológico es la primera parte del problema sucedió en este momento, luego más tarde, finalmente. Y bueno, ahí me puse los 15 minutos, voy a terminar. Por último, hay párrafos claves para las monografías y para las tesis. Párrafo de causa o efecto. ¿Cuál fue la causa y el efecto que causó? Hay párrafos de problema-solución. Hay este problema y creo que la solución es esta. Hay párrafos de tesis-demostración. Yo considero esto, por esto, esto y esto. Y párrafos de hipótesis-conclusión. Hay quienes sostienen que tal problema se soluciona así. Y uno dice, pero hay personas que piensan que es así y desarrollan ideas alrededor de la hipótesis. Mi última recomendación es que la idea central del párrafo, la que van a desarrollar, es más sencillo redactarla poniéndola al comienzo. Lo mismo que recomiendo poner en las oraciones el sujeto de primero. Y no hacer oraciones muy largas. Está demostrado que es más difícil escribir con oraciones largas y que es menos fácil la comprensión. Bueno, aquí les quedan estas ideas básicas de redacción. Espero que les haya sido útiles y si por escrito van a estar más desarrolladas. Gracias. Gracias, mi profe, muy juicioso, muy chévere, mil gracias. Pues bueno, precisamente para todo lo que nos hablaron los profesores Alba y Hernando, está precisamente el manual APA. El manual APA es el que nos ayuda a estructurar no solamente la parte física, sino también la parte de contenido para evitar ese tipo de errores y que la redacción sea favorable, sea amigable para todos nosotros. Es decir, que sea un placer escribir. No importa que sea científico. El arte es placer, pero lo científico también es placer. Y APA va para allá. Y entonces, para entrar en el tema de lo grueso de APA, que es lo que más nos cuesta trabajo, le damos la palabra a la profesora Jenny Páez. Mi profe, bienvenida. Muchísimas gracias, Gloria. Bienvenidos a todos los que están conectados en la tarde del día de hoy. Para nosotros como equipo es un placer tenerlos y poderlos ayudar o contribuir a la labor que ustedes están desempeñando en este momento como estudiantes.
Sabemos que cuando ustedes llegan a la etapa de investigación es una de las etapas más difíciles como estudiantes, porque son muchos los conocimientos transversales que ustedes tienen que poseer para poder desarrollar un buen trabajo. Entonces, frente a lo que son las citas y las referencias, también quiero, como para que volvamos a reunir lo que nuestros compañeros han expuesto frente a lo que es la monografía y por qué la importancia de la redacción en la monografía. Cuando nosotros hablamos de monografía, de tesis, de trabajo, de proyecto, existen diferentes tipos de textos que es lo que nos permite a nosotros publicar lo que hicimos en nuestra investigación. Y esto es algo que ustedes tienen que tener muy claro a la hora de presentar los trabajos que se solicitan en cualquier universidad. Ustedes primero les van a pedir un documento que se llama proyecto de investigación o anteproyecto. Y este es un documento que corresponde o antecede a la monografía. En este lo que ustedes hacen es escribir en futuro para poder mostrar qué es lo que usted pretende hacer o qué es lo que pretende usted estudiar, qué tema quiere abordar. Frente a esto, pues existen, como lo decía la profe Alba, diferentes tipos de investigación. Y por tanto, cuando yo voy a publicar ya el resultado de esa investigación, es cuando nosotros hablamos de monografías o de tesis o de artículo científico o de ensayo científico, que todos esos tipos de textos se reúnen en una sola categoría que se llama informe final de investigación. Cada investigación o cada universidad solicita un diferente tipo de texto dependiendo el tipo de investigación que se está haciendo. Por eso la clasificación que daba la profesora Alba frente a que existen monografías de compilación de investigación y de análisis de experiencia. Cuando nosotros hablamos de monografías de compilación, hablamos que son un tipo de investigación. En cuanto al método, es una investigación documental. Mientras que las monografías de investigación se hacen investigaciones exploratorias o otras que corresponden a los métodos cuantio-cualitativos. En este caso, y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque aquí es donde la norma APA juega una gran relevancia, y es que en las investigaciones de tipo documental el resultado es el análisis de varios documentos en los cuales yo empiezo a hacer análisis de los diferentes pensamientos en torno a un tema específico. Y aquí, cuando nosotros hacemos la norma, aplicamos la norma APA lo que pretende es que en ese análisis de otros que piensan o otros que aportan a lo que yo estoy investigando, pues las citas lo que me evitan es el plagio, porque yo no puedo, y era lo que también decía el profe Hernando, yo no puedo simplemente copiar y pegar información de otros que han hablado sobre el tema y colocarlo como un listado o copiar y pegar, y simplemente porque el hecho de que yo coloque los datos, ya eso me da un resultado de investigación. Frente a eso, detrás del resultado final que viene a ser la monografía, y esto es algo para que ustedes también lo tengan en cuenta, la monografía no es un tipo de investigación, la monografía es un tipo de informe final en el cual se presentan los resultados de una investigación. Pero antes de eso hay otros procesos de escritura, hay otros tipos de documentos y hay un análisis dependiendo del tipo de la investigación. Y ese análisis es lo que me permite a mí en últimas presentar ese documento final que es con el que ustedes se gradúan. Entonces, ahí entra en juego pues lo que tiene que ver con la norma APA y lo que tiene que ver con lo que nos decía el profe Fernando, y es que si yo no sé escribir bien, si yo no tengo un conocimiento en redacción, en construcción de párrafos, en la coherencia y cohesión del texto, lo que yo comunico puede ser no tan impactante porque no logro redactar lo que realmente yo hice en mi investigación. Entonces, algunos investigadores hacen muchas cosas y en el caso de la academia, los investigadores como ustedes que están iniciando en la investigación van a comunicar lo que hicieron, y al no tener ese conocimiento de la norma APA, de cómo citar, de cómo hacer para que mi pensamiento como investigador sobresalga frente a las citas que estoy utilizando, pues una buena redacción, hace que el estudiante se vea agobiado, agotado, porque en últimas su asesor pues va a estar haciendo varios ajustes y le va a estar regresando el documento. A veces no es porque usted no haya hecho todo el ejercicio de investigación, no haya recolectado la información, sino es porque usted no sabe cómo comunicar. Entonces, por eso es importante aprender a utilizar la citación cuando yo hago análisis de texto, porque toda investigación, indiferentemente del tipo de texto que yo entregue como informe final, en el caso de ustedes es monografía, tiene que haber un rastreo bibliográfico, porque es lo que sustenta el problema de investigación
yo tengo que utilizar también en la justificación que eso viene a ser parte del anteproyecto o del proyecto y que después se viene a unir en la monografía en una de sus partes, que es la introducción, que ahí también, hoy pues nosotros estamos haciendo como una apertura, porque frente a esto pues hay una construcción bastante en torno a este tema, pero también para que ustedes hagan esa distinción, porque a veces el estudiante presenta la monografía como la misma estructura que presentó el proyecto de investigación, y no es lo mismo. En la monografía ya se presentan los resultados, en el proyecto o en el anteproyecto se presenta y se redacta futuro, es porque es lo que yo pretendo hacer. Cuando ya está aprobado y yo ya empiezo a ejecutar y hago toda la que describí en la metodología que iba a hacer, hago el trabajo de campo, o en el caso de una monografía de una investigación documental, hago todo el rastreo documental y hago la triangulación de la información. Lo que yo presento en la monografía es ese resultado. Y las citas, primero viene un proceso de lectura. La lectura es fundamental, porque la lectura es la que me permite a mí también delimitar el problema de investigación, pero también crear los marcos referenciales. Los marcos referenciales están constituidos por diferentes marcos, entre los que están los antecedentes, el marco teórico, el marco legal, el marco social, histórico. Depende el tipo de investigación, depende el tema que yo vaya a abordar. No todas las investigaciones son iguales. Yo siempre les digo a mis estudiantes, una investigación es como un hijo, nace, nace cuando propongo mi anteproyecto, pero yo lo voy gestionando, lo voy vistiendo, lo voy adornando, le voy haciendo, y cuando lo sustento es como si naciera mi hijito, porque duré mucho tiempo incubando esa investigación y haciendo, y en últimas es la escritura lo que me permite a mí comunicar todo eso que yo hice. El que yo no sepa comunicarlo hace que el estudiante se sienta agobiado porque pudo haber hecho todo el proceso. Hacer la investigación es complejo, digamos, porque es bastante lo que uno tiene que hacer como investigador, pero el no saber cómo publicar lo que yo hice es lo que hace que muchas veces se devuelva el proceso. Entonces, ya contextualizando esto un poco, vamos a mirar ¿qué son las citas? Entonces, las citas es cuando yo hago lectura, que era lo que yo les decía, lo primero es que tengo que leer frente al tema, porque esto me va a permitir, específicamente en la investigación, me permite delimitar el problema de investigación, me permite delimitar la temática que va directamente relacionado con el problema de investigación, me permite crear, sustentar la problemática, sustentarlo desde la justificación, me permite crear los marcos, pero además después, cuando yo ya construyo los marcos, me permite crear los instrumentos que yo voy a utilizar posteriormente en la parte metodológica. De ahí la importancia de que la lectura es fundamental. Esa lectura me lleva a mí a hacer una selección de los autores que yo voy a tener en cuenta para poder sustentar cada una de esas partes del anteproyecto y que posteriormente yo lo voy a sintetizar en el informe final, que en el caso de ustedes es la monografía. En el caso de las monografías de tipo documental, pues las citas son fundamentales, porque todo el análisis es a partir de varios autores que sustentan o reflexionan frente a una temática, pero que adicional yo soy el que reflexiono, presento mis argumentos y los sustento con los pensamientos de otros. Entonces, las citas cuando yo tomo un fragmento de un texto de otra persona para sustentar mi pensamiento. De la importancia de lo que nos está explicando el profe Hernando, es que cuando yo escribo un documento no es copiar y pegar simplemente por mostrar que consulté, porque, y menos en investigación. En investigación la cita primero amerita una transformación de mi pensamiento, un análisis de diferentes autores frente a lo que yo quiero defender en eso que estoy presentando. Por tanto, primero viene un proceso de selección de autores, de artículos, de videos o de los diferentes tipos de documentos que yo voy a utilizar para poder sustentar mi pensamiento y para poder ir construyendo cada una de esas partes que tiene tanto el anteproyecto y posteriormente pues la monografía. Entonces, cuando yo extraigo información de otro autor y lo coloco en mi texto, a esto es lo que nosotros denominamos una cita. Frente a esto existen diferentes tipos de citas. Entonces, aquí en la pantalla, en el ejemplo que nos está mostrando la profe, permítanme, lo voy a abrir desde aquí porque es que no lo alcanzo a ver, profe. No sé si es que mi compu está muy pequeñita la es. Entonces, aquí en la segunda página, si ustedes ven que está ahí unas flechitas donde dice citas dentro del texto, nos muestran diferentes ejemplos de cómo se puede citar.
Una es cuando nosotros encontramos la cita donde todo se encuentra entre paréntesis, todos los datos se encuentran entre paréntesis. Entonces aquí también les voy a hacer una aclaración, y esto es algo que los estudiantes confunden mucho, la cita con las referencias. Una cita es cuando yo extraigo información y la coloco dentro de un párrafo para sustentar o desarrollar mi pensamiento. Mientras que una referencia es el listado bibliográfico que yo debo colocar al finalizar mi documento. ¿Por qué en norma APA se llama referencia? En norma APA sí se llama referencia, porque viene de la palabra referentes. Y la palabra referentes hace referencia, y disculpen la redundancia, pero es que así es, hace referencia a lo que yo cité en el texto. O sea que si yo coloqué 10 citas en mi texto, deben haber, de diferentes autores, deben haber en el listado de referencias 10 autores referenciados. Entonces, esa es una de las diferencias entre cita y referencia. Ahorita la profe Belén nos amplía el tema de las referencias, pero para que ustedes lo tengan en cuenta. Por eso es un error cuando a veces ustedes en el párrafo como tal, que es lo que se denomina cita, cuando yo coloco el fragmento del texto, ¿sí? Colocar el enlace, por ejemplo, de la página, o colocar todos los datos bibliográficos para identificar ese párrafito o esa oración o esa cita de dónde la sacó. Pero la norma APA, esa es la primera diferenciación. Las citas es el fragmento del texto que yo coloco dentro del párrafo para poder sustentar o desarrollar mi pensamiento, mientras que las referencias es el listado bibliográfico. ¿Por qué no se llama bibliografía? Y eso es algo que también ustedes lo deben tener en cuenta. En las ciencias sociales y administrativas se utiliza muchísimo para la publicación de las investigaciones la norma APA, pero para otras ciencias se utilizan otro tipo de normas, ¿sí? Para la medicina se utiliza más la Vancouver. Para, por ejemplo, los abogados utilizan algo que se llama el libro azul para poder hacer la citación de las normas legales, ¿ya? Entonces, y cada país además tiene una institución que sacan manuales de las normas de escritura para la ciencia. En el caso de Colombia es Colciencias. Y en la norma ICONTEC, porque esto también a veces son las confusiones que ustedes traen de los colegios, la norma ICONTEC lo llama bibliografía, pero es que hay una diferencia. La bibliografía es lo que yo consulté, pero también referencié, o sea, cité en el texto. La norma APA nos dice, usted solamente debe colocar las referencias, o sea, lo que usted haya citado en el texto. Entonces, bueno, eso es lo primero. Otro es que ustedes encuentran ahí, cuando ustedes han leído textos, encuentran que a veces los autores citan al finalizar el párrafo y colocan el apellido del autor. ¿Qué datos deben ir en una cita? El apellido del autor, el año y la página. Pero en ocasiones no va a la página. Ya ahorita vamos a mirar cuándo va a la página y cuándo no. Y a veces los autores citan al finalizar la cita, colocan esos datos entre paréntesis al finalizar el párrafo. Otros lo colocan al inicio del párrafo y colocan solamente entre paréntesis el año. Esto es porque hay una diferenciación ahí entre esas citas. Profe, ¿pasas a la siguiente diapositiva? Y ya les muestro en la siguiente cuál es la diferencia. Listo. Entonces, ustedes encuentran esta diferencia porque a una se le llama las citas narrativas o con énfasis en el autor. Esto es cuando yo quiero colocar el texto que quiero citar, antecedo a la cita, el apellido, el año, y si es una cita textual, coloco la página al finalizar la cita, ¿sí? A esto se le llama cita narrativa o con énfasis en el autor. ¿Cuál es la diferencia con la otra cuando se debe utilizar? Cuando, por ejemplo, el autor que yo voy a citar es muy conocido en ese campo del conocimiento. Entonces, yo quiero hacer énfasis a que diga, es que esto lo dijo tal persona, es que esto lo dijo fulanito de tal, ¿sí? Es que esto lo dijo Aristóteles. Entonces, por ejemplo, con pensadores como Aristóteles, por ejemplo, pues no es conveniente que se le coloque la cita con énfasis en el texto, sino con énfasis en el autor, porque él está dando una validez valiosa a lo que yo estoy escribiendo a través de la cita que yo estoy colocando, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero hacer énfasis en el autor, se coloca de esta manera. Profe, ¿pasas a la siguiente? Mientras que cuando yo quiero hacer énfasis es en el contenido del texto, este tipo de cita se llama parentética o con énfasis en el texto. Es ahí cuando nosotros encontramos que la cita está primero y que luego en paréntesis se encuentran todos los datos, apellido,
separado de una coma, año separado de una coma y la página de donde lo saqué. ¿Cuándo se coloca página? Cuando la cita es textual. Y ahorita vamos a ver un ejemplo entre las citas textuales y de paráfrasis. Entonces, cuando hablamos de los tipos de citas, dependiendo del énfasis que yo quiero hacer, hablamos de la cita parentética o con énfasis en el texto y las citas narrativas o con énfasis en el autor. ¿Qué no se debe hacer? Que si yo coloqué, aquí en el ejemplo que ustedes están viendo en pantalla, si yo coloqué los datos con énfasis en el texto, como se encuentra en el ejemplo que ustedes ven en pantalla, pues entonces no debo colocar antes de la cita, según Turbo 2013, y luego otra vez colocar los mismos datos al finalizar. Eso sería un error de citación. O lo coloco al principio, o la dejo narrativa, o la dejo parentética, pero no coloco los datos arriba y abajo, sino o antes o después, dependiendo la intencionalidad que yo tenga como investigador. Listo, profe. Siguiente. Luego viene, ahora sí, los dos tipos de citación, que son las citas textuales o las citas de paráfrasis. Las citas textuales es cuando yo copio y pego tal cual la información como la encontré en ese documento, ¿sí? Eso se llama una cita textual. Mientras que cuando yo analizo el texto y quiero decir qué dijo ese autor, pero no con sus palabras, sino con mis palabras, pero ojo a esto, sin cambiar el pensamiento del autor, ni tampoco redactado como resumen, sino como cita, a eso se le llama una cita de paráfrasis o indirecta. Entonces, esos son los dos tipos de citas que existen. Los dos tipos de citas pueden ser narrativas, o sea, con énfasis en el texto, o pueden ser con énfasis en el autor. Pero los dos tipos de citas que existen son citas textuales o citas de paráfrasis. Entonces, recordemos, las textuales es cuando yo copio y pego tal cual la información, y la de paráfrasis es cuando con mis palabras digo lo que está diciendo ese autor. En este sentido, es importante que ustedes sepan que en el caso de investigación, no se está en la actualidad utilizando mucho las citas textuales, porque ahora, pues gracias a todas las herramientas virtuales que existen, todos los documentos de investigación, cuando un estudiante finaliza el proceso, lo entrega antes de la sustentación para poder ser aprobado, se pasa por herramientas en el cual se verifica la cantidad de citación que tiene, esto para validar que no haya plagio y que lo que esté citado. Cuando se colocan muchas citas textuales, primero, se retrocede el proceso al investigador porque se considera que cuando hay muchas citas textuales, el investigador no hizo un proceso de análisis, ¿sí? La paráfrasis me permite hacer a mí un proceso de análisis porque incluso yo puedo hacer una paráfrasis de varios autores y es lo que se busca en investigación. O sea que, por ejemplo, yo puedo decir, es que Alba publicó un libro sobre la importancia de la educación en el 2015, Gloria publicó sobre el mismo tema en el 2016, el profesor Hernando publicó lo mismo sobre el mismo tema en el 2021, pero cada uno desde una perspectiva distinta. Sin embargo, en el momento del análisis que yo hago de la información, del artículo que cada uno de ellos publicó, entonces yo encuentro puntos en común y yo puedo crear una paráfrasis de esos puntos en común y afirmar, según Alba, Gloria y Hernando, con los apellidos, ¿no? Ojo, y el año de cada uno, y hago una paráfrasis de ese pensamiento en el cual coinciden los tres. En el caso de las paráfrasis, como es con mis propias palabras que estoy expresando el pensamiento de uno o de varios autores, no se coloca la página, ¿sí? No se coloca la página. Cuando yo creo esas paráfrasis y ya entrego mi trabajo de investigación, al pasar por las herramientas de plagio, se disminuye, obviamente, la cantidad de coincidencias que esas herramientas dan en los documentos de investigación final. Por eso, en investigación se utiliza más las citas de paráfrasis. ¿Cuándo se utilizan las textuales? Cuando lo que dijo ese autor es fundamental en el pensamiento o en el análisis que yo estoy haciendo en el tema de mi investigación. De lo contrario, es conveniente mejor hacer citas de paráfrasis. Entonces, las citas textuales se clasifican en dos tipos de citas. Ya en la forma en que ya la voy a redactar. Entonces, existen las citas textuales cortas. ¿Qué quiere decir esto? Que son inferior a 40 palabras. Cuando son inferior a 40 palabras, profe,
creo que la puedes regresar a la página anterior, que está el ejemplo de la de inferior a 40. Listo. Entonces, ustedes ven ahí el ejemplo, que cuando es inferior a 40 palabras, entonces es cómo se escribe. Cuando, recuerden, la cita textual es cuando yo copio y pego tal cual el fragmento de otro texto. Entonces, en ese caso, yo coloco el fragmento, le abro comillas, ¿sí? Y lo escribo entre comillas. Abro y cierro las comillas. Los datos se colocan antes o después, eso ya depende de la intención que usted tenga. Recuerden, si usted quiere hacer énfasis en el autor, entonces antes de la cita usted colocará el apellido, luego entre paréntesis el año y al finalizar la cita por fuera de las comillas usted colocaría la página. En el caso en que usted quisiera hacer énfasis en el texto, coloca la misma cita, pero todos los datos los coloca entre paréntesis al finalizar la cita. Ahí, en este ejemplo, ustedes se dan cuenta, esta es una citación textual con énfasis en el texto, por eso los datos están al finalizar. Ojo a lo siguiente, la cita no se presenta sola ni se presenta como un listado. La cita debe estar incluida en un párrafo, porque aquí el ejemplo que ustedes están viendo es solo de la cita, pero la cita debe estar dentro de un párrafo, ¿sí? No se recomienda tampoco empezar un párrafo con una cita, porque si una cita se utiliza para sustentar mi pensamiento o para desarrollarlo, pues no es conveniente que yo inicie un párrafo con la cita. Sin embargo, como lo decía el profe Fernando, los párrafos se clasifican de diferentes maneras. Hay párrafos inductivos y hay párrafos deductivos. Entonces, dependiendo también mi intencionalidad comunicativa, pues no es que no se pueda hacer, se puede hacer. No se recomienda, es porque pues por lo general en investigación primero viene un análisis personal y las citas las utilizo para sustentar ese pensamiento personal que yo estoy plasmando. Entonces, son recomendaciones más de redacción de la norma como tal, porque la norma no nos impide a nosotros que coloquemos primero la cita y luego el resto de oraciones. Frente a esto, y como lo decía el profe Fernando, recordemos que los párrafos se construyen a partir de la unión de varias oraciones. Por tanto, la cita puede ser una de las oraciones del párrafo, o podría ser una proposición dentro de una oración. Para que ustedes tengan claro, porque aquí ustedes lo que les decía, tienen que tener bastante conocimiento también en escritura, una proposición es más pequeña que la oración. Cuando nosotros tenemos en una oración dos sujetos, las llamamos oraciones compuestas. Como tiene dos sujetos, entonces la primera parte o lo que actúa el primer sujeto viene a ser una proposición y la otra viene a ser la otra proposición, ¿sí? Entonces, la cita puede ser o una frase completa, una oración completa, perdón, dentro de un párrafo, o puede ser una proposición dentro de una oración que también debe estar dentro de un párrafo. Entonces, esto es algo fundamental, sobre todo en la monografía, que uno a veces ve que las citas están allá como aisladas, como que yo escribo un párrafo y ahí como que la cita decía algo sobre el tema, entonces yo copié y pegué y ya. No, la cita en la investigación cobra, y en cualquier tipo de documento, ¿sí? Pero en la investigación más, porque es que esto es lo que sustenta su problema de investigación. Si es investigación de tipo documental y pues te va a entregar una monografía de tipo documental o de compilación, como nos le decía la profe Alba, entonces más, porque se tiene que hacer triangulación de la información y esa triangulación se hace a partir de la paráfrasis, o sea, de poder plantear el pensamiento de varios autores, ¿sí? En una sola cita que es de paráfrasis. En esta que es textual, vuelvo y repito, esto de las textuales en investigación ya no se utilizan tanto porque tiene que dar un proceso cognitivo por parte del investigador, pero igual sí se utiliza. Entonces, si es textual, dentro del párrafo inferior a 40 palabras se utiliza de esta manera. Ahora, si es textual, pero supera las 40 palabras, profe, gracias. Si supera las 40 palabras, ya no se escribe ahí entre comillas, sino que se escribe el párrafo. Después del párrafo se deja un espacio de un renglón, se coloca la cita fuera del párrafo, ¿sí? Se coloca una sangría de un espacio que en el computador es como de 1.5. Ustedes la pueden seleccionar toda y darle tab y le va a dar el espacio que la norma APA pide. Y luego abajo viene otra línea de texto que es su pensamiento personal. Toda esa construcción viene a ser un solo párrafo en el que se incluye una cita
textual superior a 40 palabras. En el ejemplo que ustedes están viendo está solamente la cita, por eso es que yo les hago la aclaración. Esto es la cita, pero la cita sola no es el párrafo. Antes de esa cita tiene que haber un párrafo que usted está construyendo a partir de lo que usted está pensando, de lo que usted está argumentando. Luego viene la cita de la manera que les estoy diciendo. Ahí está, miren la sangría 1.27 centímetros según la norma APA. Que vuelvo y les digo, si ustedes no se quieren poner a complicarse con las márgenes, usted simplemente selecciona la cita y le da tab e inmediatamente solo le va a trasladar la cita de 40 palabras. Y lo mismo, si usted la quiere hacer con énfasis en el autor, pues coloca los datos del apellido y el año antes de la cita y la página al finalizar, porque recuerden que es textual. Las citas textuales deben llevar la página. En caso, por ejemplo, cuando uno hace una cita textual de alguna página, que como ya lo decía también la profe Alba, no se puede ir a consultar a cualquier fuente, o como le decía el profe Hernando y la profe Gloria, no es ir a consultar a cualquier fuente, pero hay páginas, por ejemplo, la de la UNESCO, ¿sí? La del DANE, páginas que son oficiales de entidades que lo que publican sí es verdad, y no tiene página, porque su texto está montado en la página de ellos, no en un texto, no en un documento que esté paginado, entonces no se coloca el número de la página, no se coloca el número del párrafo, y en ese caso se coloca P-A-R-R, que quiere decir párrafo, y entonces uno cuenta los párrafos y ahí coloca párrafo 5, párrafo 7, ¿sí? Cuando no tiene número de página, que se utiliza mucho cuando se hace citación de páginas, o cuando se utiliza algún documento que no tiene paginación. Entonces, también para que tengan en cuenta esa variación. En cuanto a las citas de paráfrasis, entonces ahí la profe nos está mostrando la cita textual narrativa, que fue la que ya yo les expliqué, que primero se coloca el apellido y del autor, el año y al finalizar la página. Cita dentro de las citas textuales, profe, ¿me abres un poquito ahí el espacio en la página? Listo. Permítanme que yo ya. Listo. Estos son algunos tipos de citación. Entonces, lo que la profe, en lo que está en la presentación es cita entre paréntesis. Entonces, aquí es el que hablábamos cuando se hace con énfasis en el autor, pero en este caso, este primer ejemplo que ustedes están viendo es una cita de cita. ¿Qué quiere decir una cita de cita? Cuando, por ejemplo, yo voy a un texto y llega y dice, lo escribí yo, Jenny Páez. Y entonces escribí el texto. Pero en el texto que yo escribo, Gómez 2020 dice que la educación en el mundo va a desaparecer por la pandemia. Y usted quiere citar eso, pero es que yo no lo dije, lo citó Gómez. Eso se llama una cita de cita. Entonces usted en ese caso tiene que decir Gómez, el año en que yo cité. Entonces Gómez, yo cité a Gómez en el año 2019, ¿sí? Él dijo eso en el año 2019, pero yo lo escribí en el 2020 y usted va a utilizar la cita que yo coloqué de Gómez. Entonces, en ese caso usted coloca Gómez 2019 citado en Páez 2020, ¿ya? Entonces, eso se llama una cita de cita. En investigación no es conveniente utilizar citas de citas porque siempre el que está escribiendo debe colocar en el listado o en las referencias bibliográficas, pues el listado, ¿cierto? Entonces, yo como investigador, pues debo ir a ver el listado, a ver Gómez, si encuentro el documento de Gómez y me voy y me leo de primera mano lo que dijo Gómez. Cuando utilizo yo las citas de citas, pues cuando ya definitivamente, no sé, resulta que el libro que citó Páez de Gómez es un libro y no lo encuentro porque tengo que ir a la biblioteca de España porque es una biblioteca por allá de Valencia y entonces pues es un libro que yo no encuentro acá fácilmente. Entonces pues ahí me toca utilizar la cita de cita. Pero en investigación yo debo propender por llegar a la fuente primaria, que es quién escribió directamente eso. Pero en caso de que definitivamente, bueno, hay documentos que son muy antiguos, por ejemplo, y entonces pues ya tampoco son fáciles de encontrar. Entonces pues ahí utilizo la cita de cita.
Si es con énfasis en el texto, pues se utilizará finalizando la cita. Si es con énfasis en el autor, pues se utilizará antecediendo la cita. Por eso hay los dos ejemplos que ustedes ven. Entonces, si fuera antecediendo la cita para Bunge 1982, citado por Ñaupas, et al 2014. ¿Qué quiere decir et al? Esta es una variación en la citación y que cambió con la norma séptima edición, por si ustedes de pronto alguno manejaba la sexta. Et al quiere decir y otros. En la actualidad, las citas, cuando tienen más, o sea, solo se cita al primer autor. En la cita, ojo a esto. Entonces, yo cito al primer autor y si lo escribieron más autores, se coloca et al. En la referencia, que ahorita la profe nos va a hablar al respecto, en la referencia yo sí coloco el apellido de todos los que participaron en ese texto. De lo contrario, solamente coloco et al, sea en esto de cita, o sea en cita textual, o sea en cita de paráfrasis. Y abajo ustedes ven, miren la diferencia, que ahí sí está, perdón, profe, que ahí sí está ahí está la referencia para que ustedes se den cuenta que la referencia, que es la que se coloca ya al finalizar todo el texto, miren que ahí sí están todos los autores de ese texto, ¿sí? Miren, Ñaupas, Mejía, Nova y Villagómez. Las iniciales son de los nombres, ¿sí? Entonces, y bueno, y el título, esto ya ahorita la profe nos lo va a explicar. Listo, profe. Pasa a la siguiente. Voy a finalizar con esto de las citas de paráfrasis. Entonces, recuerden que las citas de paráfrasis o indirectas son las citas, como les decía al principio, que no son textuales, que quiere decir que no copio y pego tal cual lo que dijo el autor, sino que yo con mis palabras reconstruyo, pero ojo, no le cambio el pensamiento al autor, ¿no? No me apropio de su pensamiento y no se lo cambio. Lo que cambio es la forma en que lo estructuro. Puede ser que yo leí todo un libro y en 3 renglones necesito sustentar el pensamiento principal de ese libro. Entonces, en las citas de paráfrasis se utiliza igual que las citas textuales en el sentido de la estructura del párrafo, no se colocan solas, sino que están incluidas en un párrafo. En este caso, para diferenciar muy bien lo que es la cita de mi pensamiento, se separa con puntos seguidos. Entonces, dentro del párrafo yo coloco mi pensamiento, la cita de paráfrasis, los datos que vienen igual que en la cita textual, lo único es que se excluye la página. Luego, se recomienda que un buen párrafo debe estar escrito de 3 a 5 oraciones. Una de esas oraciones debe ser la cita de paráfrasis. Y aquí sí no se recomienda que la paráfrasis sea una proposición, o sea, que sea una parte de la oración, porque cuando uno no es investigador experimentado y no utiliza muy bien los conectores, empieza a mezclar el pensamiento del autor con mi pensamiento personal y puede tomarse como plagio. Entonces, aquí sí se recomienda, sobre todo en escritores iniciales en investigación, que se separe la cita de paráfrasis dentro del párrafo con puntos seguidos. Entonces, muchachos, eso es como la generalidad de la cita. Vamos a abrir el espacio para la profe Belén, que nos va a explicar lo de las referencias. Listo, bueno, estudiantes, compañeros, docentes, buenas tardes para todos y todas. Voy a hablarles del elemento de las referencias. Después de todos los aportes importantes que nos han dado los compañeros, como les escribíamos en la introducción, a veces parece que todo este conjunto de preguntas que se hacen, normatividad, nos parece que nos llenan hasta la locura, ¿no? Ya después nos sentamos, decantamos y hacemos mejor la parte del ejercicio. Entonces yo les voy a hablar de las referencias, tan importante como cada proceso de la monografía, del artículo, del ensayo, lo que hacemos, los diferentes escritos académicos tienen que tener las referencias, ¿no? Y vamos a mirar entonces qué son las referencias. Las referencias son los datos que identifican una idea, una cita y se escriben al final del texto, en el acápite especialmente, que se llaman las referencias. Como lo dijo la profe Jenny, para lo que son la monografía o ya para la tesis, se utilizan las referencias, o sea, se hace la citación y la citación previa debe estar, y la citación en la parte de referencias debe hacerse la parte que incluye todo el dato bibliográfico. ¿Para qué sirven? Sirven primero que todo para garantizar la rigurosidad del texto, la consulta que he hecho, mi proceso de análisis, mi proceso de identificación,
pero también tienen un carácter científico y forman parte de la ética de quien elabora, ¿no? Porque como estaba hablándolo la profe, hacemos plagios o hacemos autoplagios y para evitar todos estos aspectos tan bochornosos es mejor hacer la citación y tener mucha claridad de estas, y esa es la ética. También permite el reconocimiento, esa es la importancia, ¿no? Así como cuando yo escribo algo y de pronto alguien me quiera referenciar a mí, me hace un reconocimiento, yo también hago ese reconocimiento a los autores que previamente he leído. Pero también ¿para qué sirven? Sirven para orientar al lector, para localizar las fuentes de información que utilizó quien elaboró el trabajo. Además, muchas veces nosotros estamos haciendo o leyendo un texto o leyendo una tesis, ya sea porque quisimos hacerla o porque tenemos este interés de la consulta para hacer nuestro trabajo de monografía, y también nos queda como, oiga, este libro me parece como interesante, lo quiero leer, así sea para mi propio disfrute con la lectura, entonces lo consulto. Por eso es tan importante que se habla del reconocimiento, de la rigurosidad científica y de la parte ética, ¿no? Porque a veces también solemos escribir y muchas veces hacer referencias por allá que ni se encuentran y de pronto pues no las hemos inventado. Pero ¿qué contienen las citas? Las citas contienen todos los elementos que conforman la referencia bibliográfica. ¿Cómo se construyen? Profe, ¿me hace el favor y me la amplía un poquitico? Bueno. Entonces, tienen el reconocimiento, orientan al lector, se hacen alfabéticamente. Se deben escribir alfabéticamente, deben ir ordenadas y deben ir listadas con la citación, con la parte sangría francesa, que quiere decir en los 5 espacios que tienen para iniciar cada una de las bibliografías que va a realizar. ¿Me pasa la otra, por favor? Bueno, entonces tenemos aquí pues la identificación, que es importante, ¿no? Nosotros, porque a veces se va a hacer la referencia y como que no sabemos ni de dónde. Aquí está, se ha escrito y hemos colocado aquí lo que es la carátula, lo que es la portada, y a veces, pues yo no sé, aquí están, por ejemplo, los libros, entonces nosotros miramos la carátula, miramos la portada, miramos la contraportada, que son las páginas que van hacia adentro, y si la profe me lo amplía un poquito, entonces tenemos las páginas que van hacia adentro. Y aquí habla elementos de una sola referencia. Los elementos de una referencia deben tomarse de la portada y la contraportada del documento, y para los libros son ¿no? Por decir algo, el título Finanzas Corporativas, entonces va el título de la obra, Carlos Alberto Restrepo Jaramillo, autor, el editorial. Y los datos de la publicación editorial, bueno, está en dónde se hizo, la dirección y todo, son los datos que nosotros encontramos de la publicación, el año de la publicación. Y esto pues es muy importante porque a veces nosotros llegamos y no sabemos ni cuál es la portada, ni cuál es la contraportada, ni dónde encontramos los datos, en los libros y también en las páginas que nosotros consultamos. Me la pasa, profe. Entonces tenemos ahí la carátula, la portada y la contraportada. Eso pues es importante que lo identifiquemos, porque a veces nosotros nos dicen y no sabemos y no entendemos, y bueno, tampoco tenemos derecho a saberlo todo cuando estamos estudiando. Obedece a que de pronto no se ha sido clara con la información. Tenemos entonces, por decir algo, elementos de una sola referencia, ¿no? Para publicaciones seriadas, los elementos son el título de la obra, coherencia, año de la publicación, ¿no es cierto? Está aquí en la parte inferior, el volumen, la fecha y la carátula. Para el ensayo de humanismo. ¿Sí los están viendo ustedes? Si la profe me hace el favor y me lo amplía, para que lo alcancen a ver allá el ensayo, por ejemplo, humanismo. Entonces tenemos el título del artículo, Liliana Weinberg. Entonces tenemos, ese es el autor, resumen. El siguiente artículo presenta una reflexión sobre las relaciones entre ensayo, humanismo y humanidades. Tenemos lo que son las palabras clave.
Y en la parte inferior está lo relacionado con la revista Coherencia, volumen 10, enero a junio del 2014, página 59, y fue escrito y está en Medellín, y ahí está los puntos de referencia, ¿no? Los puntos de referencia de donde fue editado pues ese libro. Estos aspectos se van a tener en cuenta también en el tutorial que nosotros les vamos a entregar. ¿Me pasa a la siguiente, profe? ¿Me hace el favor? Bueno, entonces, para las referencias, entonces tenemos las referencias de autor, ¿no? La profe acabó de hablar de las citas largas, citas cortas, cita de cita, la de paráfrasis. Todo lo que esté citado dentro del cuerpo del documento, que es lo que cuando decimos si está construido por los párrafos, si se construye el cuerpo, se registra en la parte de las referencias. Recuerde que no le vamos a escribir bibliografía, porque la bibliografía sería mucho más de lo que nosotros hemos consultado, mientras que en la monografía solamente vamos a citar, lo que es referenciar los libros que están ahí con las citas que se han hecho. Entonces, ¿cuál es la forma de hacer la parte de la referenciación? Ya vimos que en alfabético y con sangría francesa, o sea, los 5 espacios que se dan ahí en el tabulador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por decir algo aquí, se registra primero los apellidos, luego las iniciales del nombre. Los apellidos se separan de las iniciales de los nombres con coma, ¿no? Entonces tenemos aquí, nos dice aquí la profe Gloria, bueno, entonces tenemos aquí, si el nombre del autor es Carlos Alberto Restrepo Jaramillo, el que escribió el libro. Entonces tenemos aquí, ¿cuál sería la forma de hacer la referencia? Y la forma sería Restrepo, ¿no? Que es el primer apellido, Jaramillo, que es el segundo apellido, coma, y CA, que quiere decir, son las iniciales del nombre que van en mayúscula y se tienen punto. El paso siguiente de esta referenciación. Bueno, aquí, no me la quite, profe. Entonces, si hay entre 2 o 20 autores, debe anteponerse el símbolo I. Profe, si me lo amplía un poquito, porque si no yo lo miro aquí. Profe Gloria. Entonces, la I, que es... Sí, ya, es que me está bailando la presentación. Sí, pero si quieres yo la paso, profe, usted verá si quiere la quita, yo la paso. Vale, su merced sí, porque... Sí, mira a ver si yo la tengo aquí también abierta. Entonces, bueno, entonces qué pena con ustedes, ya voy a mirar, vamos a ver si me abre. Entonces, ustedes me hacen el favor y me dicen si están viendo. ¿Sí están viendo? Sí, señora. Bueno. Ay, Dios santísimo. Bueno, entonces, ¿las están viendo? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, tenemos ahí, vamos en Jaramillo, ¿no? Entonces, Carlos Alberto, bueno, ya está ahí, Restrepo, Jaramillo, coma, C mayúscula, los nombres. Si hay entre 2 y 20 autores, debe anteponerse el símbolo I antes del último autor. El símbolo I es la parte que tiene que ver del lenguaje desde el punto de francés, ¿no? Que es en lugar de escribir I, nosotros le escribimos el símbolo I. No sé si... Ay, Dios mío, ya un momentico. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos varios autores. Están los autores Betancourt, Quintero, Gómez, López, Dávila, y cuando vamos al penúltimo, le escribimos I, ¿no? La I, que es en francés, y luego sí, Ramírez Gil.
cuando vamos al último autor. Bueno, tenemos otra parte de la citación cuando la cantidad de autores sean 21 o más, entonces incluir los 19 primeros y pongo puntos suspensivos y agrego el último autor, ¿no? Entonces Vélez, Orozco, Gómez, Trujillo, Duque, Osorio, bueno, toda la cantidad de todos estos 19, no siempre. Entonces, pues es importante. Muchas veces son casos muy esporádicos que haya 20 autores, ¿no? Porque pues no es que se encuentre, no sé si la profe Jenny, de pronto que tiene más experiencia, me dice, pero me aclara, o la profe Gloria, pero no es muy natural encontrar con 20 autores, ¿no? Pero pues tenemos que hacerlo de todas maneras porque pues está escrito en la norma APA, que es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta. Así es, mi profe. Definitivamente, cuando hay más de 10 o 15 autores es porque hacen parte de algún congreso, hacen parte de algún seminario o simposio que trabajaron a 20 manos, como decimos, este tipo de texto. Sí, entonces es muy esporádico en realidad. Sí, entonces, pues a veces se pueden hacer las compilaciones de un encuentro, de un foro, ¿no es cierto? Donde están los autores, pero dentro de cada autor está también los artículos que ellos han escrito, ¿no? Porque también están las compilaciones de los libros y resultados de los foros. Así es. Sí, profe, ahí yo complementaría que es importante que cuando es una compilación, que es precisamente lo que tú estás diciendo, y para que los estudiantes sepan, una compilación es cuando, por ejemplo, hay un encuentro de investigación, cada investigador expone su investigación y después de eso quedan unas memorias donde cada investigador entrega un artículo para que saquen un solo libro publicando todos los artículos. Entonces, en ese caso, se convierte el artículo en un capítulo y es más conveniente referenciarlo como capítulo, que así está en la norma APA, porque obviamente que ese tipo de libros van a tener muchísimos autores, pero en últimas uno solo utilizó fue el capítulo de ese autor. Entonces, sí. Ahí es más conveniente utilizarlo de esa manera. Y ahorita no se ven artículos con tantos autores, es porque en la actualidad las revistas científicas no están aceptando con más de 3 autores un estudio de investigación. Sí, en eso también es de los aportes que nos da también la norma, ¿no? Y sí es muy natural encontrar, ¿no? Por ejemplo, sí, ahorita por decir algo, ahorita acaba de ser el foro de humanismo, el tercer foro de humanismo virtual, ¿no? Entonces se puede hacer, y Humanidades puede hacer una compilación, o sea, lo que hicieron lo que expusieron los diferentes autores, y se publica en un libro. Cuando yo voy a leerlo, pues entonces hago la referencia del autor, pero también tengo que especificar dentro de que en el texto. Bueno, muchísimas gracias, profes. Bueno, entonces si los nombres de un autor están unidos por guión, se debe conservar y registrar un punto después de cada inicial. Si el nombre del autor es Andrés Felipe Fajardo, en la referencia bibliográfica quedará así: Fajardo, A punto F, ¿no es cierto? Porque Felipe sería. Entonces, Andrés Felipe Fajardo. Esa sería como la forma de referenciación. Tenemos entonces, si los apellidos de un autor están unidos por un guión, se debe conservar igual. Así, si el nombre del autor es Valeria Salazar-Correa, en la referencia bibliográfica quedará Salazar-Correa Valeria. Y tenemos un sexto elemento. Si el documento dice explícitamente, comillas, anónimo, se debe poner esta palabra en lugar del autor. Anónimo, 1997, Las 1001 noches. Estos son elementos que se tienen en cuenta, pero que uno, a medida de la práctica y de deglutirlos, ¿no?, y rumiarlos, como diría Zuleta, es que uno ya va haciéndose más experto en el asunto, ¿no? Y pues esto también se va construyendo a partir de ensayo de error, para que no se les vaya a formar en la cabeza toda esa cantidad, sino que hay que hacerlo, leer detenidamente. Por eso hablamos de la escritura, de la lectura,
y con base en eso pues ir trabajando. Tenemos el octavo tip, que es en el autor corporativo se utiliza la entidad más específica posible, así: Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas. Si la entidad específica puede prestarse para confusiones, agregue la entidad que le precede, así: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Cultura; Alcaldía de Bogotá, Secretaría de Cultura. Esto también, ¿no? Porque pues las alcaldías o la gobernación o la presidencia pues suelen escribir los libros, y si hay esa posibilidad que nos permite hacerlo cuando el autor es corporativo, pues esto nos da como una mayor fluidez para poder realizar estas referencias. Bueno, tenemos entonces también la fecha de publicación. ¿Cómo va? La fecha de publicación va entre paréntesis después del autor. Ya vimos entonces, y ahorita lo seguimos. Siempre se debe poner un punto después de cerrar el paréntesis. Esto va concatenado, obviamente, con lo que acababa de exponer la profe. Entonces, si allá en el cuerpo del documento tengo la cita del señor, yo me voy y coloco la referencia. Y, como les dije, por la ética, por la rigurosidad, pero también para ampliar cuando yo tengo deseos de ampliar sobre ese tema. Entonces, allá la profe Jenny puso allá la cita, y yo voy a construir la referencia de esa cita. Debe de ir entonces: el año de publicación se registra entre paréntesis después de los datos del autor, separado por un espacio. Entonces es Valencia, el apellido, coma, RL, que es el nombre, las iniciales del nombre, van en mayúscula, entre paréntesis 2001 y punto, ¿no? Y ahí ya enseguida iría pues lo que es el título, bueno, el título del libro. Si no tiene fecha de publicación, se pone entre paréntesis SF, así, por decir algo, Agudelo, J, y sin fecha, que también se suele a veces encontrar artículos que no tienen la fecha. De hecho, pues es muy importante, y ojalá que pues tengan la fecha, ¿no es cierto? Pero pues esa es la posibilidad que también se nos brinda para que nosotros podamos construir esa referencia. Para las publicaciones que han sido aprobadas, pero aún están en proceso de publicación, se pone entre paréntesis si es de la prensa, ¿no? Por ejemplo, en prensa, así: Mejía, coma, C mayúscula, que es la inicial del nombre, y entre paréntesis en prensa. Para las publicaciones que incluyan una estación del año, se escribe primero el año, seguido de una coma, y a continuación la estación correspondiente, así: 2020, primavera, punto, ¿no? Entonces aquí nosotros podríamos decir 2021, invierno, ¿no? Porque ya como que está lloviendo. Bueno, y la fecha de la publicación. Tenemos la parte del título. Los títulos para libros, informes, revistas, el título va en cursiva. Eso es algo importante que a veces también se nos suele olvidar, que esos títulos, en eso la norma pues no ha cambiado mucho, y esos títulos van en cursiva. Iniciando con mayúscula, la primera letra del título y del subtítulo sí tiene, y se termina con punto, así. Entonces aquí tenemos, ejemplo: administración de operaciones, dos puntos, conceptos y casos. Y hablando de norma gramatical, sí que es bien importante esto, porque yo no sé, a veces encuentro, pues entre todos, que últimamente ya entregamos nosotros trabajos y hacemos escritos, y yo terminé un párrafo, allá que cuando el profe estaba hablando, también todos los aportes que nos han hecho los profes de la construcción del párrafo. Entonces resulta que el párrafo tiene el punto aparte, pero ahora no sé qué se ha vuelto como la moda, no sé si les pasará a ustedes, pero me ha pasado a mí en algunas ocasiones. Entonces los chicos entregan el trabajo y inician el párrafo, pero en minúscula, o no escribimos. Entonces, en cuanto a la norma gramatical, es importante, ¿no? Porque es que además las puntuaciones también son las respiraciones y la oxigenación del texto, ¿no? Y aparte, pues da una muy mala imagen académica que nosotros estemos en esto y no podamos
y no tengamos esa norma mínima. Para capítulos de libros y artículos de revistas se registra el título y el subtítulo en caso de que lo haya con mayúscula inicial y se termina con punto. Aquí está pues la explicación. Enfermedades mentales y nerviosas en la guerra de Rusia contra Japón, un análisis histórico, ¿no? Entonces, esa sería la forma como se referencia cuando lo hacemos de los artículos de los libros y los artículos y las revistas. Y la información de la publicación. Para libros se escribe después del título. Para publicaciones seriadas, es decir, revistas, boletines, periódicos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner el nombre de la editorial del libro y se finaliza con punto. Planeta.editorial. Aquí entonces pareciera que dijera Fundación Universitaria de Área Andina. Bueno, segundo, cuando el publicador es el mismo autor, se omite el publicador para evitar duplicidad en la información. Entonces, Fundación Universitaria del Área Andina, CLEA 2021, pautas para citación de monografías. Miren, nosotros ya nos estamos citando también, ya nos estamos, vamos a sacar de esto el manual y ya estamos haciendo nosotros aquí las citas, pero es bien importante para que lo tengamos presente dentro de nuestro mismo gremio académico aquí. El número del volumen en cursiva sin utilizar la abreviación volumen, ¿no? Porque también es algo que muchas veces se encuentra y siempre está, por lo general, el volumen, la palabra del volumen está abreviada. Seguido de volumen entre paréntesis y sin cursiva se escribe el número de la edición, si lo tiene. Y se termina la información con las páginas del documento y un punto. Por ejemplo, revista Fundación Universitaria del Área Andina, 09, paréntesis 136, 1220. ¿No? Entonces, esa sería como la forma en la que vamos a hacer nosotros la citación. Bueno. Y yo no, bueno, aquí tenemos, si el trabajo está en línea y tiene DOI y URL, se incluye solamente el DOI. Con DOI, por ejemplo, Chaparro Rodríguez J, ¿no? Chaparro Rodríguez, J, 2019, el discurso civilista en tiempos de la Gran Colombia, ¿no? Coherencia, recuerden que lo teníamos allá, la revista, si fue en esa revista, que dio la casualidad, o podría ser en otra, página 16, entre paréntesis 31 y las páginas van de la 153 a la 183. Y aquí ya viene la consulta que se hace a través de la dirección de la dirección como la encontramos allá en la parte digital. ¿Sí, profe Jenny? ¿Es así o estoy diciendo mentiras? No sé si la profe Jenny anda por ahí. Sí, profe. Ahí lo único es para que ustedes sepan. Lo que pasa es que el DOI es un número que se le está dando ahorita a los artículos científicos. Entonces, no se encuentran igual por la web. Yo lo puedo encontrar con el número, con la URL. Pero para poder identificar, es como cuando nosotros le damos un número en las bibliotecas a los libros. Ahorita con los artículos, como es tanto lo que hay ahorita en la web, entonces se les está identificando con un número y esto acorta también la URL. Entonces, por eso se utiliza de esa manera. Yo ahí, profe, lo único que te complementaría para que los estudiantes también sepan, cuando ustedes utilizan bases de datos que son pagas, que se encuentran, por ejemplo, en la biblioteca de las universidades, si usted le coloca la URL, la persona que vaya y consulte no va a lograr entrar a menos de que tenga acceso o esté pagando la cuenta. En ese caso, se coloca en vez de la URL solo cuando son bases de datos pagas, o sea, que son suscritas. Entonces, en vez de la URL, se le coloca base de datos EBSCO. ¿Sí? Se le coloca el nombre de la base de datos, con eso ya el investigador sabe que para poder tener acceso a ese artículo pues tiene que pagar, suscribirse, o los investigadores por lo general tienen suscripciones a las bases de datos que son pagas por las universidades en las que trabajan, ¿no? Exactamente, y no es que sea, entonces eso lo pagan las universidades, bueno, más si estamos en la universidad pública, pues ellos tienen, no,
La Entonces, universidad en el área andina también. Si ustedes, sí, los estudiantes, entran a la página de la biblioteca y ustedes encuentran ahí los recursos de las bases de datos que la universidad paga y solo tienen que ingresar con su cuenta de correo institucional. no, Y y si no el pueden usuario y la clave. ingresar, se comunican con la biblioteca y ellos les ayudan Sí. para poder ingresar, porque es muy buena la recomendación que han venido dando todos mis compañeros y es no utilicen Wikipedia, Rincón del Vago. Las bases Ay, de no, datos están, la universidad las paga precisamente para ustedes claro. para que hagan procesos de investigación adecuados, para que hagan consultas adecuadas en sus trabajos académicos, pero a veces ustedes no lo conocen y no lo utilizan. Entonces sí, también es conveniente que ustedes exploren la página de la biblioteca. Sí, además que la universidad, gracias, profe, por la aclaración, además que la universidad paga muchísimo porque esas plataformas son bastante costosas, ¿no? Por eso, no sé, yo es como la norma, todos los estudiantes tienen que presentar en los trabajos que hacen mínimo 2 bibliografías que hayan consultado en cualquiera de las plataformas de la universidad, ¿no? Puede que hayan consultado otras, pero y ellos me las tienen cuando están haciendo, las tienen que pasar ahí en el chat y se verifica y todo que sean de ahí, ¿no? Porque si no, pues es realmente un desperdicio de la biblioteca, que es un recurso fantástico que tenemos. Bueno, las fuentes electrónicas. Esta de las fuentes electrónicas también me parece que es muy importante porque nosotros estamos, bueno, está la webgrafía y todo, acostumbrados a escribir H no sé qué, chun, 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 y quedamos ahí y resulta que no tenemos ni apellidos, ni nombre, el número del artículo, que esto también se encuentra. Entonces es muy importante para tenerlo presente, ¿no? Entonces encontramos el artículo de Sierra AM, Ana María, por decir algo. Entonces, encontramos Sierra AM 2008, Sistemas Multimodales de Profundidad Restringida, Ingeniería y Ciencia, 4 entre paréntesis 8, 175 a 202, ¿no? Y aquí está la dirección electrónica. Y ese es otro punto fundamental, ¿no? Que ese también va en la bibliografía, en el alfabético, y que hay que tenerlo porque también es otro aspecto que se encuentra mucho, y es que se referencia la dirección electrónica, pero el apellido, el nombre, el artículo y el tema no aparece por ningún lado, ¿no? Entonces creemos que ya eso era todo lo que hacía. Pero muchas veces es también falta de una información que nosotros mismos le damos a ellos, o porque, bueno, a veces están en primer semestre y todavía no tienen toda es el ejercicio también de nosotros, pero a veces se encuentra también en niveles superiores, ¿no? En semestres superiores donde todavía estamos cometiendo pues ese errorcito. Y tenemos aquí un cuadro que pues no lo voy a leer todo, ya por cuestiones de tiempo, sino que se elaboró para también tener una guía donde están los elementos faltantes, cómo está la solución, la entrada de listas a las referencias, la cita con énfasis en el autor y la cita con énfasis en el texto. Entonces, esto es como se dice, es un poquitico de la parte de ponerle más atención y de mirarlo más. Lógico que a veces puede quedar un poco más complejo ponerme a mirar todos estos aspectos y pues por eso quisimos dar este taller que es como una provocación para que podamos seguir y para motivarlos a realizar estos procesos. Entonces, aquí sería, ¿no es cierto? Todos los elementos cuando todos los elementos están presentes, la solución, la entrada de referencias y bueno, eso está en alguna concatenación con lo que se venía hablando. Y cuando falta algún elemento. Y tenemos alfabetización de las referencias, entonces quiere decir, alfabetización quiere decir vamos a colocar en orden alfabético las referencias de todo lo que tenemos en el cuerpo del documento y que hemos citado. Y la alfabetización se da a partir de los apellidos, nombres de los autores, teniendo en cuenta los ejemplos aquí que aquí se muestran. Entonces, se alfabetiza por letra. Recuerde que nada procede a algo así. Bueno, entonces precede. Entonces, Peña JR va antes de Peñalosa, ¿no? Ese es como un elementico de tener presente también en cuanto a la manera de nosotros cómo utilizamos el lenguaje, la norma gramatical, ¿no? Para poder encontrar, ¿no?
hay que tener presente qué es lo que va primero, así sean de la P, pero entonces cómo se va haciendo ese trabajo. Los trabajos del mismo autor se ordenan del más antiguo al más reciente, ¿no? González Toro, J, 2005, González Toro, 2010, ¿no? Entonces se van del más antiguo al más reciente. Y tenemos las referencias de tercero, las referencias de un solo autor, que van antes de las que tienen varios autores, aunque inciden con el mismo apellido. Ospina Monsalve, C, 2014. Ospina Monsalve, C, y Arango y Ruiz J, 2011, ¿no? Está Ospina Monsalve y aquí está escrito también junto con otro autor. Si el autor es corporativo, es decir, una corporación, una institución, asociación, oficina de gobierno, entre otros, se debe alfabetizar por nombre completo y no por su abreviatura, Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo. Esto también es muy importante porque si bien es cierto que puede que al momento de que estoy haciendo la citación yo lo sepa, pues lo que nos dijo el profe Fernando es que nosotros escribimos, primero resultado de todo nuestro análisis y tal, pero para que las personas que nos lean, pues también nos entiendan, ¿no? No todo el mundo tiene derecho a saber lo que esas siglas o esos aspectos, entonces es importante para referenciarlos. Esto me recuerda que algún estudiante alguna vez me escribió, voy a hacer un trabajo y le escribió IRA. Y yo dije, pero ¿cómo así IRA, no? Y era infección respiratoria aguda. Pero si le colocó IRA, ¿no? Entonces yo ese día me dice, pues como yo le dije, oiga, ¿y usted qué me quiere decir? No, es que es enfermedad. Ah, no, entonces tenemos que trabajarlo completico, ¿no es cierto? Bueno, entonces, alfabetización de las referencias. Alfabetice las referencias a partir del apellido, se alfabetizan, y de los autores teniendo en cuenta los ejemplos, ¿no? Las referencias con el mismo autor o autores y con la misma fecha de publicación se ordenan por el título del documento, excluyendo los artículos una, el, la, ¿no? Cuando nosotros íbamos a buscar a la biblioteca no encontrábamos tampoco con los artículos, ¿no? Porque los artículos se suprimen, entonces, entre las letras ABC, etcétera, se emplean las letras ABC en minúsculas inmediatamente después del año, dentro del paréntesis así, Botero, Moncada, P, 2011, A, análisis económico. Botero, Moncada, R, 2012, B, diccionario de economía, ¿no? Porque son las referencias que son del mismo autor o autores con la misma fecha de publicación. Y sexto, si el documento no tiene autor, se alfabetiza por el título. Para esto se desplaza el título a la posición del autor antes de la fecha de publicación y se pone punto después del título, así, Pedagogía y Didáctica de la Enseñanza de la Ingeniería 2004, ¿no? Que también suele suceder que encontramos textos donde no está el autor, entonces lo hacemos y en la forma alfabetizada pues iría allá por la P. Yo sé que les quedan de pronto, y el ideal es que queden más preguntas que respuestas, pero esta ha sido como la forma en que hemos querido contribuir para su proceso académico de la escritura de las monografías y algunos de los elementos que hay que tener en cuenta. Muchísimas gracias a ustedes y también estamos aquí pendientes de las preguntas que tengan en el chat, los aportes que nos quieran hacer. Mil gracias, profe Belén. Y pues este es un abrebocas, como bien lo habíamos dicho. Estos temas son temas de aplicación, son temas de ensayo y error, son temas de ejercitarnos diariamente con esto. Es decir, no solamente en el tema de cómo aplicamos las citas, sino cómo redactamos las citas. Es decir, el tema de la redacción y de la escritura es sumamente importante. Pero antes de eso, el tema de la lectura. Si no comprendo el autor que yo voy a utilizar a la hora de respaldar mis tesis, mis afirmaciones o mis argumentos, pues obviamente esta norma APA es inutilizable.
Entonces, el ejercicio es ese. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es a que ustedes continúen haciendo este primer ejercicio de cómo yo identifico, porque es la primera parte, cómo identifico este tipo de ejercicios. Es decir, cómo identifico una referencia, dónde saco la información en una página web, en un Twitter, en un Facebook, ¿cierto? ¿Cómo saco todos esos datos que yo necesito, que estoy referenciando, que son importantes? Porque si los escogemos es porque son importantes, ¿cierto? A la hora de nuestro análisis y de nuestra reflexión investigativa. Entonces, quiero invitarlos a que, por favor, continúen en este ejercicio y para esto, pues, los insumos que nosotros les vamos a dar inicialmente son la grabación de este taller y un manual, obviamente, un poco más ampliado de lo que estamos contando nosotros aquí, para que lleguen y ustedes lo utilicen. Un segundo taller y un tercer taller que va a ser solamente sobre normas, es decir, un taller únicamente de citación, un taller únicamente de referenciación, pero siempre acompañado con la escritura y con la lectura. Es decir, esto sin esas dos competencias no nos sirve de nada. Entonces, a sus correos, porque como ustedes se facilitaron la información a través del formato de asistencia, les va a llegar este manual. O si no, también lo pueden solicitar en sus programas con los coordinadores, que ellos también lo van a tener a mano, este primer ejercicio que nosotros estamos haciendo. Y como siempre, chicos, compañeros, ustedes tienen en CLEA ese punto de análisis, ustedes tienen ese punto de tutoría y de asistencia en cualquier área que tenga que ver con las competencias de lectura, escritura, normatividad APA y demás. Es decir, no solamente estamos para apoyarlos en todo eso, sino hasta el final, hasta el punto último, que es, por ejemplo, el tema de la monografía. Patricia, te escuchamos. Gracias, mi profes Belén, Jenny, Hernando, Alba y Gloria. Interesante, interesante, pero tengo una inquietud. Ustedes dentro de lo que es el contexto de la presentación de la monografía mostraban que era tabla de contenido, introducción, cuerpo, conclusión, anexo y referencia. Los objetivos y la justificación, ¿dónde quedan? ¿En el anteproyecto o dentro de la monografía como tal también se incluye? Patricia, yo ahí te hago la aclaración. Cuando uno hace un anteproyecto de investigación, se plantean los objetivos y se plantea un subtítulo. O sea, la estructura no es invisible, sino que está visible. Y se coloca objetivo general, objetivos específicos, metodología, planteamiento del problema. El anteproyecto es planteamiento del problema, preguntas problematizadoras, que no necesariamente siempre tiene que dar preguntas. Luego viene los objetivos, objetivo general, objetivo específico. Se pide un marco de antecedentes, se pide avance del marco teórico y metodología. Pero lo que se plantea ahí es lo que yo pretendo hacer y todos esos componentes se colocan para justificarlo. Los objetivos en ese momento, lo que se lee o lo que lee el asesor es las metas que tú pretendes alcanzar frente a los objetivos. Entonces, el objetivo general es la meta general a lo que pretendes llegar con tu proyecto y los específicos son los más pequeños que permiten alcanzar el general. Pero cuando tú ya presentas el informe final, que el tipo de estructura cambia, que puede ser monografía, que puede ser tesis, puede ser artículo científico, o informe, porque en algunos campos del conocimiento se llama ese informe y ni siquiera va a marco teórico, sino solo los resultados. Por ejemplo, en la parte médica a veces la parte teórica es muy pequeña y el resultado lo que se presenta es el experimento que hicieron. Entonces, en tu pregunta, en esa estructura, cuando es una investigación de compilación que corresponde a la metodología de tipo documental, por ejemplo, no va metodología. Y no va metodología porque la metodología es una obviedad para la ciencia y la técnica es análisis textual. Y se utilizan unos instrumentos que se llaman fichas bibliográficas. En la actualidad se utilizan software como Atlas TIC o como PSP, o se utiliza en forma manual, pues uno hace las fichas o el análisis con Excel. Entonces, ahí tú unes en la introducción, cuando ya presentas en la monografía, en la introducción, en pasado, porque ya lo hiciste, entonces unes la justificación, el planteamiento del problema y los objetivos, pero no como subtítulos, sino que va construido en forma narrativa en la introducción de la monografía. Ay, gracias. Pero, para complementar, Patricia, y para darle la palabra a la profe Belén, siempre tenemos que tener claro que debemos construir objetivos.
o si no, no tendría sentido el problema y la pregunta, ¿cierto? Entonces, por eso es importante tener en cuenta este tipo de ejercicios. Belencita, y para despedirnos. No, era que quería, pues ya creo que la profe ya lo aclaró, porque ahí dice la parte introductoria y dice cuerpo del documento, pero en el cuerpo del documento ahí está subdividido por capítulos, subcapítulos y todo, y de pronto pues pienso que esa puede ser la parte que de pronto Patricia piensa, ¿no es cierto? Pero en esa división pienso que es como es ya la parte del cuerpo del documento, es ahí donde va también esa parte, o no, profe Jenny, no sé si ahora... Porque pues, la introducción tiene la parte no, en la introducción. el propósito, después todo, de sí. la introducción viene el cuerpo del documento. Sí. Entonces, en el cuerpo del documento lo que se presenta es la parte del desarrollo teórico y la parte metodológico. Y por último, las conclusiones, que todo eso viene, pero ese sí viene dividido, entonces con subtítulos. Entonces se inicia con el marco teórico, pero no se presenta el marco teórico gordo, digamos, por capítulos, sino dividido por subtítulos, porque realmente en la monografía, dependiendo la extensión, no se divide por capítulos, sino por apartes, dividido por los subtítulos que van a definir la temática que estoy analizando. Pero es que también depende del tipo de monografía. Si es una monografía de tipo investigación, ahí sí va un capítulo que es más grande la parte metodológica que la parte documental. Si es una monografía de compilación, que la técnica es investigación o la metodología es investigación documental, no va a un apartado de metodología, sino que el análisis es el análisis textual. El análisis de donde se analizan los encuentros y desencuentros, y ahí es donde se utiliza más la citación de paráfrasis, porque es lo que permite evidenciar que el estudiante o el investigador se hizo una triangulación de información, hizo un análisis textual. Así es. Pero en cualquiera de los ejercicios que vayamos a hacer, siempre la norma APA está presente. Siempre, no importa si es documental, no importa si es investigativo con algún tipo de metodología escogida, siempre la norma APA es la base, siempre, para todo, y más en ciencias sociales, ¿no? Con mayor razón. Listo, gracias. No, mi inquietud era esa, simplemente dónde va el problema, o sea, ya bien, y tú me sacaste muchas dudas, gracias. Vale. A ti, mil gracias, y a ustedes, mil gracias por su asistencia. Nos vemos en una próxima oportunidad de un taller aplicativo sobre este tema de normas APA, que siempre lo vamos a tener. La última recomendación que yo les tengo es, así como les dijo el profesor, tengan el diccionario a la mano, yo les digo, tengan el PDF o el documento Norma APA 2020, que ya está en español, ténganlo a la mano. ¿Por qué? Porque obviamente es de uso diario, de uso constante, ¿sí? No es de memoria, no es de aprendizaje, sino es de aplicación. Entonces, por eso me uno con el profesor. Herramientas que hay que tener a la mano, aparte del computador, aparte del lápiz y el papel, diccionario, normas APA, completicas. Y obviamente asistir a este tipo de talleres que nos ayudan a entender cómo podemos aplicarlas. Y mil gracias y pues feliz tarde. Profesores, mil gracias. Belén, Jenny, Hernando. Gracias por su Gracias a ustedes también. Bueno, gracias. Que estén muy bien. Muchísimas gracias.